Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Vamos al libro del Apocalipsis, libro de la Revelación, capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis 1:1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. El versículo 1 del libro del Apocalipsis, en ese primer capítulo, nos habla de dos cosas muy importantes que son necesarias para entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. La primera dice, esta es una revelación de Jesucristo. Muchas veces en medio del pueblo de Dios hay errores y se toman malas decisiones que han sido fundamentadas en supuestas nuevas revelaciones. Deuteronomio en el capítulo 29 nos dice que lo oculto le pertenece al Señor nuestro Dios. Y cuando le dice lo oculto, no está hablando de códigos secretos en la Biblia, sino de lo que Dios no nos ha revelado a través de su palabra, porque toda la Biblia ya ha sido revelada. No existen códigos allí encriptados. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. El Señor no desea que andemos a ciegas. Muchas personas andan a ciegas, pero no es el propósito de nuestro Dios que nosotros andemos a ciegas. El Señor nos ha dado la revelación, el Señor nos ha dado la palabra, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder llevar una vida correcta, una vida de obediencia, una vida que agrade al Señor. Pero hay una cosa importante que nos explica por qué muchas veces no entendemos y por qué muchas personas parecieran no ver lo que está en la palabra. Es que hay una condición, dice acá, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos. La palabra que vemos aquí como siervos en griego es doulos, que la hemos trabajado muchas veces y significa esclavo. Es una revelación que Dios le da al Señor Jesucristo para mostrársela a ¿quiénes? A sus esclavos. Hay una condición implícita en este texto y que es fundamental para nuestra vida, y es que no vas a recibir revelación de parte de Dios. Y cuando digo no vas a recibir revelación, quiero hacer mucho énfasis en que no estamos hablando de visiones ni de sueños, aunque Dios habla en visiones y Dios habla en sueños, pero no estamos hablando de ello. Estamos hablando de el entender lo que significa la palabra de Dios. Y en este punto de Apocalipsis se nos habla precisamente de lo que está por suceder, de lo que va a suceder en los tiempos finales, lo que va a acontecer en el futuro. Pero si no eres siervo, si no te haces esclavo de Cristo, no te va a ser revelada la palabra. Podrás tener mucho conocimiento, pero no serás sabio en la palabra del Señor. Para ti la Biblia será como cualquier otro libro y realmente no te va a generar ningún provecho. Amén. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Hoy es 1 de enero del 2017, por eso también hay tanta gente de viaje. Qué bueno que puedan haber salido algunos, disfrutar unos días de descanso. Espero que no sea de descanso espiritual, y va también para los que van a salir durante esta semana, que hay puente festivo también. Amados, el fin de año o el cambio de año es una época donde el mundo normalmente se está moviendo. Si ustedes van a que les corten el cabello en una peluquería y ven una revista, las que está ahí, que no debemos ver, las que son revistas de chismes, pero lo que más tienen en esta época son horóscopos, lo que le va a pasar a toda la gente en el próximo año. Y vende mucho porque la gente quiere saber lo que va a suceder. La gente tiene expectativas de lo que va a pasar. Por un lado se da esto, y nosotros tenemos que entender que se nos ha revelado todo lo que necesitamos para poder llevar adelante
nuestras vidas, para poder llegar hasta el final de nuestra carrera. Nosotros no dependemos de la acomodación de la luna con el sol. Nosotros no dependemos de la alineación de los planetas. Nosotros no dependemos de la fecha en que nacimos. Es una cosa absurda. De hecho, aún siempre le he tratado de poner un poco de lógica. ¿Cómo se le ocurre a alguien pensar que solamente hay 12 destinos para el mundo? Hay 12 signos zodiacales, entonces significa que solamente hay 12 posibilidades para lo que va a suceder con toda la humanidad el próximo año, o cada semana, o cada mes. Pero fuera de eso, tenemos que comprender que aún dentro de la iglesia hay expectativas de qué es lo que va a pasar, y muchos hermanos ya no consultan al brujo, muchos hermanos no consultan al horóscopo, sino consultan, y aquí abro comillas, al profeta, al que les va a decir qué es lo que va a pasar. Y hoy en muchos lugares está pasando la gente al frente a recibir la palabra profética que va a marcar el 2017. Hermanos, eso es brujería disfrazada de santidad. Nosotros ya tenemos de parte de Dios lo que debemos conocer. Lo que no se nos ha dicho es porque le corresponde ¿a quién? Al Señor. Es un misterio no revelado a los hombres. Pero dejando a un lado la parte de esa revelación, hay dos cosas que se mueven también mucho en este inicio de año y final de año, el día de ayer, y son los deseos y los propósitos. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, y es que pienses en un momento cuál es tu mayor deseo para este año, pero no porque estás en él, sino sinceramente. Piensa en ese momento, ¿qué estabas pensando? Porque creo que de una u otra manera, el día de ayer, en algún momento, alguien hace una pausa y dice, bueno, hago un balance de qué pasó el 2016 y bueno, qué debo hacer o qué debo cambiar o qué quiero, qué anhelo, qué deseo para el año 2017. Quiero que pienses un momento, te tomes unos segundos para pensar precisamente en cuál es tu deseo. Si hoy se te permite, bueno, mira, lo que desees se te va a conceder y puedes pensar o malinterpretar, como hacen algunos con varios pasajes, cuando dice deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Entonces mucha gente dice, bueno, yo me deleité en la alabanza, el Señor tiene que cumplir todos los deseos de mi corazón. Pero ¿cuál es tu deseo para este año? Quiero que lo pienses un momento allí y digas, bueno, Señor, eso es lo que yo deseo este año. Piénsalo un momento allí. Ahora que lo has pensado, porque seguramente lo traes de hace rato, quiero que le compartas ese deseo a tu vecino rápidamente. Estamos entre hermanos, no creo que haya nada por allí que nadie pueda saber. Alguien que se le acerque allá a Flor, que está sola, que se acerque a Yaskelis para que escuche el deseo. Ya, ok. No vamos a hacer, préstame atención, por favor, no vamos a hacer una estadística, pero me inquieta pensar cuántos le acaban de decir a su hermano que está sentado a su izquierda, a su derecha, adelante o atrás, su mayor deseo es que Cristo venga en el 2017. Por las caras, por allá creo que una sola persona está diciendo que ese fue su deseo. Quiero que entiendas algo, porque es que la palabra dice que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Qué es lo que estás atesorando? Porque puede que diga, bueno, Juan, es que pensé en las cosas terrenales. Es que el gran problema que tiene la iglesia es que piensa demasiado en las cosas terrenales. La iglesia primitiva se saludaba y se despedía con una palabra que les comparto siempre que les envío el mensaje en las redes sociales: Maranata. Cristo viene. Que Cristo venga es el mayor anhelo de la iglesia. El libro del Apocalipsis termina cerrando diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Si que Cristo venga no es tu mayor deseo, te puedo asegurar que tus propósitos para este año no van a estar alineados de esa manera. Ahora, hay una diferencia entre un deseo y un propósito. Un deseo es algo que no está en mi control, es decir, yo no puedo hacer que venga y ninguno de nosotros puede hacer que Cristo venga el próximo año.
pero debemos anhelarlo. La palabra dice que debemos apresurar que ese día venga, y dice que hay una corona. Mira, es tan importante esto, que hay una corona que está reservada para aquellos que desean el regreso de Cristo Jesús. Aquellos que desean el regreso de Cristo Jesús no está hablando de aquellos que de vez en cuando piensan, sino aquellos que viven y mueren desesperados porque Cristo retorne nuevamente a este lugar, que Cristo venga y cumpla todo lo que está escrito acerca de él, el poder estar en la presencia del Señor. Ahora bien, por el otro lado está el propósito. Y en los propósitos sí participamos nosotros activamente, tanto en establecerlos como en ayudar a que ese propósito se lleve a cabo. Amados, hoy en muchos lugares se están fijando propósitos. Mucha gente está haciendo su lista de deseos para el 2017. Hay gente que entonces la pega en el baño, la pega en el techo para acordarse de ese propósito todo el año, la pegan en la puerta de la nevera si su propósito es adelgazar, te propusiste adelgazar, entonces lo ponen en la puerta de la nevera. Si su propósito es ahorrar, entonces lo ponen en la billetera o en la tarjeta de débito. Mira, es ahorrar, entonces no la saques tanto. Pero, amados hermanos, ninguno de esos propósitos, aunque en algunos puedan ser necesarios y en otros convenientes, incluso dados por la Escritura, tenemos que entender que el mayor propósito de nosotros tiene que ir alineado con el mayor deseo que debe tener la iglesia cristiana. El mayor deseo debe ser que Cristo venga. Tu vida tiene que moverse en torno a eso, porque el mayor deseo de nosotros, que Cristo venga, si el propósito no es correcto, para nosotros que Cristo venga se podría convertir en la peor noticia. Recordemos que la venida de Cristo va a ser un día de alegría y de gozo incomparable para los que están en Cristo Jesús, pero va a ser un día de terror sin comparación para los que no están en Cristo Jesús. Y dentro del grupo de los que no están en Cristo Jesús, hay una gran mayoría que cree que está en Cristo Jesús. No sé si me hago entender. Es importante que entiendas esto, porque de lo que el Señor me viene hablando y que tengo para compartir con ustedes está precisamente el alinear nuestra vida y poner un propósito que debe ser básico para toda la iglesia, pero que creo que es necesario para nosotros en la mañana de hoy, un propósito que debe regir nuestro día a día y que Dios en estas últimas semanas nos ha venido, y particularmente a mí me ha venido hablando muchísimo acerca de esto. Vamos al capítulo 9, al capítulo 1, versículo 9, aquí en Apocalipsis también. Sí. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Apocalipsis 1:9. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se encontraban en la provincia de Asia Menor, como tal estas iglesias. Y quiero decirte algo, muchas personas han obviado el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis diciendo, bueno, ese mensaje era únicamente para esas 7 iglesias. No hay nada más lejos de la realidad. Haciendo algo de teología sistemática, algunos han logrado identificar eras de la iglesia, donde cada parte de la iglesia se ha identificado, y muchos ubican a la iglesia actual como la iglesia de Laodicea, una iglesia que es rica, pero que realmente es pobre, una iglesia que está bien vestida, pero que delante del Señor está desnuda, una iglesia que dice que lo ve todo, pero que para el Señor está ciega. Pero sin embargo, lo que quiero en el día de hoy, que es lo que el Señor me ha dicho, es concéntrate en recibir este mensaje para nosotros. No pienses en el resto de la iglesia cristiana, no pienses en los hermanos que no están, piensa en ti que estás aquí sentado. Amén. Y si tú estás aquí y no eres miembro de la iglesia, piensa si eso espera para la iglesia, ¿qué va a pasar contigo si no te pones a cuentas con el Señor? Amén. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho.
La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Esta descripción es tremenda. No vamos a estudiarla hoy, pero quiero que medites un poco, porque todavía algunos siguen con la idea de Cristo que pasa desapercibido, de un Cristo que no tiene ningún tipo de gloria, de un Cristo que no tiene ningún tipo de majestad. Todavía algunos siguen pensando en el Cristo que caminó sobre la faz de la tierra como hombre, y se olvidan que en ese momento esta descripción es la descripción de Cristo. Este es nuestro Señor, este es el Cristo al que le cantamos, ese es el Cristo al que invocamos, este es el Cristo que vendrá por nosotros. Cuando lo vi, versículo 17, caí a sus pies como muerto. Cuando Juan dice caí a los pies como muerto, fue porque quedó completamente aterrado de la visión que tuvo en ese momento. Ahora recuerda que Juan, creo que lo explicamos hace unas pocas semanas, Juan era el discípulo amado, Juan compartía muchísimo con Jesús, Juan tenía intimidad con Jesús. Sin embargo, ve a Jesús de esta manera y cae como muerto. Ni siquiera Juan se lo esperaba de esa forma. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. La introducción que el Señor Jesucristo hace antes de dar el mensaje a las iglesias es muy importante, porque está diciendo: mira, Juan, lo primero, no tengas miedo. ¿Por qué Juan no debería tener miedo ante la presencia del Señor? Porque Juan tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Sin embargo, todos aquellos que no lo tengan, cuando vean a Cristo, van a caer como muertos y van a quedar muertos. Es importante lo primero que estamos viendo acá. El Señor dice a Juan: no tengas miedo. Pero muchas personas piensan que esa es una palabra que aplica de manera general a toda la humanidad. No hay nada más lejos de la realidad. No es así. Muchos van a tener miedo, todos los que lo vean, y a muchos se les va a decir: tienes razón en estar temblando de miedo. Amén. Yo soy el primero y el último. Yo soy el eterno. El primero y el último es un título que el Señor se abroga para sí mismo, que identifica claramente a Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, aquí en el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios. Y aquí está hablando Jesucristo y nos muestra lo que está haciendo Cristo en este punto, es poniendo otra vez de marco: mira, yo soy Dios. Soy el principio y el fin, el primero y el último. El alfa y la omega significa exactamente lo mismo. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Es decir, todo está contenido en mí. Yo soy el que vive. Juan recibe una visión en la que Cristo le dice: mira, no soy un fantasma, yo soy el que vive. No le dice solamente yo estoy vivo, sino yo soy ¿qué? El que vive, yo soy la vida, Juan. Yo soy la vida. Y es fundamental entender esto, porque fuera de Cristo no hay vida, hay muerte. Yo soy la vida. Por eso Cristo lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? La vida. El que vive no significa me dieron vida. Yo soy la vida, Juan. No es una vida como la de nosotros. La expresión hace referencia a otra cosa, y lo vemos más adelante con la comparación de estuve muerto. Primero dice: yo soy el que vive, el viviente, el eterno, el que nunca como tal ha muerto. Se identifica primero como ¿quién? Como Dios. Pero luego le muestra a Juan que a pesar de esa visión, a pesar de verlo de una manera tan diferente, seguía siendo el mismo Cristo sobre el cual Juan recostaba su cabeza. Estuve muerto. Para Juan era una descripción clara. Y quiero que entiendas, Juan fue el único de los discípulos, de los apóstoles, que estuvo a los pies de la cruz en el monte Calvario. Es decir, tú me viste morir. Soy yo, el mismo Jesús. Estuve muerto, pero mira. Juan no quería mirar, era demasiado aterrador lo que estaba viendo, demasiado asombroso. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Soy eterno, soy el eterno, Juan. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. La referencia que Cristo hace aquí
Es muy importante, iglesia, porque no solamente le está diciendo, salí de la tumba, pero no me puedo aparecer por allá porque me vuelven a encarcelar, sino, mira, yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Cuando dice tengo las llaves, está haciendo es que la tumba y las llaves están bajo ¿qué? El señorío de Cristo. Hay mucha gente que puede tener llaves de algún lugar, pero no lo dejan entrar. No es el objetivo aquí del griego. Lo que está diciéndonos el Señor es, yo tengo las llaves, yo soy el Señor de la muerte y soy el Señor de la tumba. Es lo que está mostrándonos acá. Yo soy el que tiene el control y el poder absoluto sobre la muerte y sobre la tumba. Esa es la introducción que Cristo hace para mandar un mensaje no al mundo. Quiero que recuerdes que este mensaje que viene a continuación es dado por Cristo. ¿Para quién? La iglesia. Para la iglesia, no es para el mundo. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es importante entender que cuando habla aquí ángel mensajero, se está haciendo referencia a los pastores de esas 7 iglesias. Y eso es claro por lo que viene en el mensaje. De hecho, los ángeles no pastorean las iglesias, los ángeles no están a cargo de las iglesias y las implicaciones de lo que dice acá no las cumplen los ángeles como tal del Señor. Ahora, está hablándole a los líderes y le está hablando a la iglesia en general. Y muestra al pastor o muestra a los líderes como ¿qué? Mensajeros de Dios, no como personas que pueden crear nuevos mensajes, sino como simples ¿qué? Mensajeros, tienen que transmitir la palabra como tal. Y a la iglesia la pone como 7 candelabros que muestra 2 propósitos. ¿Cuál es? Uno, la iglesia ha sido puesta en la tierra para que sea ¿qué? Luz en medio de la oscuridad. La iglesia ha sido puesta como luz y por eso el Señor va a hablar como va a hablar a las 7 iglesias. La iglesia es luz en medio de este mundo. Pero estos candelabros que hacen referencia al mismo candelabro del tabernáculo, tienen una característica y es que esos candelabros solo pueden dar luz si están llenos de aceite y si se les ha encendido el fuego, que prácticamente es lo mismo. Es decir, solo pueden brillar y cumplir su función si están llenos del Espíritu Santo de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, y ese es el mensaje central para nosotros. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Mira la introducción que está haciendo aquí el Señor a la iglesia de Éfeso, que es para nosotros este mensaje en la mañana de hoy. Cristo se pasea en medio de la iglesia. Pensar en esto y en la revelación que tuvo Juan, la visión que tuvo Juan, es algo que debería nosotros hacernos pensar 2 veces en qué estamos pensando, qué estamos mirando, cómo estamos actuando. Porque el mismo Cristo se pasea en medio de la iglesia. Cuando dice, soy el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, no es que camina entre las 7 iglesias, sino que camina en las 7 iglesias. Cristo está presente en los cultos. Es algo tremendo. Cristo está presente en tu casa. Cristo está presente donde nosotros estamos presentes. Ahora, no está haciendo referencia aquí al atributo de la omnipresencia. Porque bajo ese atributo, que lógicamente es verdad, Cristo está presente hasta en los bares. Está presente en el carnaval. Una vez me hicieron una entrevista en Telecaribe acerca del carnaval y me decían, bueno, al Señor está en el carnaval. Yo decía, claro, Dios está en el carnaval, Dios va a estar en la Vía 40, Dios va a estar en la Gran Parada, Dios va a estar en la Batalla de Flores, Dios va a estar en el Festival de Orquestas, en todo. Y la periodista mira, en verdad, claro, Él es omnipresente, Él va a estar, pero no le va a agradar lo que están haciendo allá. Eso es lo terrible, pero Él va a estar. No agradado, ni aprobando, pero que está, porque no lo pueden sacar, ya no sería omnipresente. Pero aquí no está hablando de la omnipresencia de Dios, sino está hablando de la presencia de Dios. No sé si me hago entender la diferencia, iglesia. La presencia
de Dios, la manifestación de Dios en medio de la iglesia, en la persona de Jesucristo, paseándose en medio de la iglesia y teniendo a estos pastores en su mano derecha. No los dice que los tiene así, los tiene agarrados. Deben estar sujetos a él. Y comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso, después de que dice, mira, yo me estoy paseando, yo estoy vigilando, yo estoy ahí. Y por eso dice el versículo 2, yo sé todo lo que haces. Cuando tú escuchas que Cristo sabe todo lo que haces, ¿qué produce en ti? ¿Tranquilidad o escalofrío? Yo sé todo lo que haces. No dice, yo sé lo que hiciste la semana pasada. No, dice, yo sé todo lo que haces. Cuando dice lo que haces, no es en la limitación humana. Por eso viene la revelación de Cristo como Dios. No es la limitación humana porque yo pues yo sé todo lo que haces, pero tú dices, sí, pero no lo que pienso. Ni lo que sueño, ni lo que imagino, ni lo que siento. Cuando el Señor dice acá, yo sé todo lo que haces, está diciendo, yo sé todo lo que estás pensando, yo sé todo lo que has pensado, yo sé todo lo que has imaginado, yo sé todo lo que has sentido, yo sé todo lo que has deseado. De hecho, el Señor sabe cuál es tu mayor deseo para este año. Y puede que te haya dicho hace 10 minutos, bueno, mira, el mayor deseo para la iglesia debe ser que Cristo venga. El Señor sabe si tú dijiste, sí, pero en el fondo quiero un iPhone. Él sabe eso. Él sabe que tal vez hiciste la cara, terrible no haber pensado en eso, pero ¿será que me van a dar la visa este año? Señor, este año la visa, yo sí quiero salir de aquí. Él sabe. Él sabe. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe todo lo que haces. Ahora, al mismo tiempo, esto es consuelo para los que están esforzándose en vivir una vida para Cristo. Amado, aunque nadie sepa lo que haces para Cristo, Cristo lo sabe. Aunque nadie valore lo que estás haciendo para Cristo, Cristo lo sabe. Aunque a nadie le importe que te haces a un lado para no escuchar los chistes obscenos en la empresa, aunque a nadie le importe que tú estás tratando todo el tiempo de agradar al Señor, el Señor sí lo sabe. Y viene consuelo para esta iglesia diciendo, yo sé todo lo que estás haciendo. Yo sé de tu esfuerzo, yo sé de tu sufrimiento, yo sé de todo lo que está pasando. Mira lo que dice a continuación, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante. El capítulo o la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es uno de los tratados de teología más completos de los que tenemos conocimiento, donde nos es explicado a mucho detalle cómo debe ser la vida en la iglesia, el plan secreto de Dios, la condición del hombre caído, la imposibilidad del hombre de ser salvo, como es descrita en el capítulo 2, la salvación por medio de la gracia, un regalo inmerecido que podemos recibir, el plan de hacer un solo pueblo de todos los pueblos de la tierra. En el capítulo 4 el Señor nos habla básicamente de cómo debe ser la vida dentro de la iglesia y cómo debemos amarnos, perdonarnos, tenernos paciencia, cómo Dios levanta a los ministros. Es allí donde se habla de los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. El propósito de que todos seamos conformados a la imagen de Cristo está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y nos sigue diciendo ahí en el capítulo 5 que debemos alejarnos de la mentira, de la inmoralidad sexual y dejar de vivir una vida como la que teníamos antes, para trasladarnos, el capítulo 5, la mitad y el inicio del 6, a los roles. El esposo es cabeza de la esposa, usando el símil de Cristo y la iglesia. Los hijos sometidos a los padres, cómo los padres educan a los hijos, los esclavos, los empleados, los jefes. Luego nos habla de nuestra lucha espiritual. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades. Era una iglesia que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia donde el apóstol Pablo estuvo enseñando por espacio de 1 año y medio todos los días. Quiero que entiendas esto para poder entender mucho más lo que viene a continuación, porque no era una iglesia cualquiera. Cuando digo cualquiera, no es que haya iglesias cualquiera, sí, creo que me entiendas, sino una iglesia que fue muy bendecida, porque Dios envió a Pablo, un hombre muy lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio, un hombre instruido y un hombre dedicado como tal a la iglesia.
Mira, no era la misma bendición tener a Pedro que a Pablo. Espero que me entiendas lo que voy a decir. Porque Pedro tenía esposa e hijos. Había momentos en que Pedro lo llamaban, Pedro, mira, mi hermano, estoy con mi esposa. Me toca atender la casa, me toca estar pendiente de los hijos. Pero a Pablo lo llamaban y Pablo, ¿qué decía? Vamos, tengo nada más, yo no tengo familia aquí en ese sentido. Así que Pablo estaba dedicado completamente a la iglesia. Y esta gente, el Señor le proveyó todo lo necesario para poder tener a Pablo un largo tiempo. La iglesia de Éfeso es una iglesia que fue advertida por el Señor cuando Pablo ya venía en su regreso hacia Jerusalén. Los reúne allá en el puerto de Mileto, muy cerca de Éfeso, y les dice, miren, el Espíritu Santo me muestra con claridad que dentro de poco se van a levantar lobos dentro de ustedes. De algunos de ustedes líderes se van a levantar gente que va a atacar el rebaño. Los previene. Era una iglesia que tenía mucho para poder llevar una vida de obediencia. Y el Señor dice, mira, iglesia de Éfeso, iglesia que ha sido muy instruida. No todas las iglesias tuvieron todo ese tiempo que pasó Pablo con ellos. El tiempo de Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica fue muy corto, extremadamente corto, pero no fue así con los efesios. He visto tu arduo trabajo. Esta iglesia trabajaba. Ahora, cuando dice tu arduo trabajo, no pienses en que en la oficina o no pienses en arando el campo, sino que está diciendo el Señor a través de Juan, mira, yo he visto tu trabajo espiritual. Yo he visto tu esfuerzo espiritual. Yo he visto tu lucha espiritual. Para ellos era muy claro entender trabajo, porque recuerda que ya les había llegado la carta a los Efesios. Ya les había sido instruido y ratificado a través de esa carta las luchas espirituales. Luchaban contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Ellos sabían esto, sabían que vendría oposición, estaban trabajando. De esto está diciendo el Señor. Y no era una iglesia perezosa espiritualmente. Dice, ¿tú qué? Arduo trabajo. La palabra arduo hace referencia a un trabajo y no a un trabajo sencillo. No dice mucho trabajo, sino un trabajo ¿qué? Forzado. Un trabajo desgastante. Hay trabajos de trabajos. Yo a veces, una de las personas o las profesiones que yo más considero son las personas que están limpiando las calles. Los de la AAA que están limpiando lo que va ahí abajo de la andena, recogiendo las hojas y la arena. A mí ese trabajo me parece tremendamente desgastante. Todo el día bajo el rayo del sol y un trabajo que no se le ve fruto. Porque otro trabajo difícil es la albañilería, pero al final ven, bueno, yo puse varios ladrillos de ese edificio y el edificio está ¿qué? Ahí levantado, pero estos hombres que les dicen popularmente escobitas, barren una cuadra y cuando ya van adelante, ¿qué pasó en esa cuadra? Otra vez está sucia. Primero la indiferencia de muchos. Digo, pero estás viendo a este hombre en esto y tiras un papel a la calle. Piénsalo cuando vas a volver a tirar papeles en la calle. Pero así la ciudadanía y los cristianos den buen ejemplo y no tienen papeles en la calle, la sola brisa trae arena. Ya. Ellos recogen todo eso. Y deje bolsitas ahí y les toca, no importa la fecha. Anoche pasó el camión de la basura a medianoche. Tienen que recoger la basura. Es un trabajo difícil. Esto es lo que está haciendo referencia, es un trabajo arduo. Es un trabajo difícil. Y dice el Señor, yo he visto tu arduo trabajo. Mira, lo primero que quiero que entiendas es que el Señor nos dice, iglesia, yo he visto su arduo trabajo. Hay hermanos aquí que han tenido un arduo trabajo el año pasado. Hay hermanos que han venido con trabajo duro, espiritual en el Señor. Dice, he visto tu arduo trabajo y he visto tu paciencia con perseverancia. Dos cosas tremendas. Eres paciente, pero al mismo tiempo eres ¿qué? Perseverante. No solamente paciente, bueno, estoy aquí aguantando, porque la palabra paciencia aquí no hace referencia a pensar más de los demás. Aquí paciencia hace referencia a ¿qué? Aguante. A aguante, para que haya claridad. De aguante. O sea, no solo estoy aquí aguantando porque hay gente que aguanta y de pronto ¿qué? Estalla. No. Paciencia y perseverancia, es decir, soy paciente, he visto que has sido paciente. Ahora uno podría pensar, si no conociera la historia de los Efesios, ¿paciente en qué? Paciente en la persecución, paciente cuando les quitaron las cosas, pacientes cuando los echaron tal vez ya al circo romano porque ya
había pasado el 70, la persecución estaba desatada. Por eso Juan dice, me encontraba ¿dónde? En el exilio en la isla de Patmos. ¿Quién lo exilió? No los judíos. La persecución judía hacia la iglesia ya había terminado en ese sentido. Ahora lo perseguía alguien con mucho más poder, el Imperio Romano. Cuando Juan escribe esto, se encuentra exiliado en la isla de Patmos y dice, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Ya Jerusalén había sido destruida. Sucedió en el año 70. El libro del Apocalipsis fue escrito hacia el final, la última década. Esta versión, por ejemplo, lo ubica en el 95, pero la certeza que tenemos es que fue la última década del primer siglo de la era cristiana. Ya había sido destruida Jerusalén. Los judíos ya habían sido, ya se había dado la diáspora, que fue el mandar a todo el pueblo judío disperso por todo el Imperio Romano, y se les prohibió volver a juntarse. Ya eran perseguidos también. La maquinaria del imperio más poderoso de la humanidad en el momento estaba persiguiendo a los cristianos. Esa es la paciencia y la perseverancia de la que está hablando el Señor a través de Juan. Realmente esta iglesia sufría. Esta iglesia ya sabía, porque Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que hacerse cristiano los llevaba, tal vez algunos de ellos habían visto a su hijo llevado al circo romano. Algunos de ellos tal vez habían visto a sus familiares quemados en el palacio de Nerón. Algunos de ellos habían visto cómo eran arrastrados por las calles sus hermanos solamente por el testimonio de Cristo. Pero Cristo está diciendo, yo he visto eso. Mira, hay un consuelo tremendo, y es que no hay un solo siervo de Dios que sufra sin que su Señor lo sepa. No hay un solo sufrimiento que tú tengas que el Señor no lo conozca. Que Cristo llegues tú al cielo y te diga, ay Señor, mira, no, yo no me di cuenta, ¿no? ¿Cuándo? Algunos, aquí no hay registro, no, Él sabe. Mira lo que dice acá, sé que no toleras a la gente malvada. Bueno, hoy los de Éfeso serían tildados de intolerantes, ¿no? Bueno, la intolerancia también hizo sus estragos allá, porque mira, quiero que entiendas algo para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Una de las razones jurídicas por las cuales los cristianos eran perseguidos, más allá de la locura de Nerón, que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, pero la quemó fue el mismo Nerón, era que a los cristianos se les acusaba de herejes y de intolerantes también. Herejes porque solo creían en Dios, en Cristo como Dios, y todos los demás dioses no. Para una cultura donde habían demasiados dioses, eran considerados herejes dentro de la religión normal. Pero al mismo tiempo intolerantes, porque se les exigía, bueno, pero adoren con los demás. No, no toleras a la gente malvada. Ojo, cuando dicen no toleras, no significa que estaban cogiendo a golpes a los paganos, sino que no participaban, no aplaudían, no claudicaban y decían, bueno, yo te respeto, respetémonos mutuamente. No, ¿qué decían? Está ¿qué? Mal. Estás adorando demonios. César no es ningún Dios. Hay un solo Señor. La famosa frase Ave César significaba César es Señor. Y cuando los cristianos los llevaban delante del emperador como última oportunidad para salvar sus vidas, les decían, di que César es el Señor, decían Ave Cristo. Cristo es el Señor. Nadie más, solo Cristo. Amén. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Mira que en esa época también habían falsos apóstoles. En esa época también había unos que se autoproclamaban a sí mismos apóstoles. Dice, has puesto a prueba las pretensiones, porque esos falsos apóstoles siempre tienen pretensiones. Siempre van detrás de algo, siempre pretenden algo. ¿Qué significa la palabra pretensiones? Eso pretendían ¿qué? Algo. Querían que se les obedeciera, querían que fuesen sostenidos, muchas cosas, diciendo que eran apóstoles. Ahora, dice aquí, los has puesto a prueba. Es decir, ¿tienen las señales de los apóstoles? No las tenían, como dice en Corintios 12:12. Pablo dice, yo he realizado y he mostrado las señales de un apóstol. Es decir, ¿qué? Milagros, pero no milagros como los de hoy en día, que se le curó la gripa. Mira, el Señor me muestra que tú tienes un cáncer ahí. Nunca me han dicho, ya sanó, vete. Eso no es.
el tipo de milagros. Realmente los milagros sobrenaturales de gente que veía sordos, muertos levantándose, como lo hemos leído. Los has puesto a prueba y te has dado cuenta de que ¿qué? No lo son. Has descubierto que son mentirosos. La palabra descubierto significaba quitar ¿qué? La cobertura, lo que los cubría, es decir, que los expusieron a la luz. Dijeron, mira, Pedro Pérez viene aquí, pero ese no es ningún apóstol. Los efesios, denunciaban a los falsos maestros porque ese era el mandato que dio el Señor Jesucristo precisamente a través de sus apóstoles. Los has descubierto, los has dicho a toda la iglesia, son unos ¿qué? Mentirosos. Pero mira, invocan a Cristo, pero no son ningunos apóstoles, son unos mentirosos. Versículo 3. Has sufrido, por si a alguno le queda duda, bueno, pero ahí no es tan claro, dice que trabajaron duro, paciencia, perseverancia, que no toleran a los malos, pero yo no veo la palabra paciencia, la palabra sufrimiento. Bueno, el versículo 3 nos da mucha más certeza. ¿Has qué? Sufrido. Esta iglesia sufría. Y no el sufrimiento que a veces decimos, ay Señor, qué sufrimiento tener que madrugar el primero. Eso no es ningún sufrimiento. El día que estemos en el cielo, bendito sea el Señor, y conozcamos a los hermanos de Éfeso. Bueno, ¿y tú qué? No, yo fui quemado vivo. ¿Y tú? Yo el primero me levanté y fui al culto. Ven acá, él se levantó el primero y fue al culto. ¿Entiendes? Porque es que a veces no logramos entender y dimensionar lo que es verdaderamente sufrir por Cristo. Amén. Has sufrido, y quiero decirlo porque esa gente sufrió verdaderamente por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Otra vez, paciencia y perseverancia. Sufriste por mi nombre, es decir, que siempre los perseguían y trataban de que blasfemaran el nombre de Cristo. Pero esa gente no se daba por vencido. Los azotaban y ¿qué decían? Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. No te diste por vencido. Ahora nosotros leemos, presten atención, versículo 2 y versículo 3 y podemos decir, wow, qué iglesia. Tremenda iglesia. Ahora, para que esta gente sufriera por Cristo, quiero que entiendas algo. Esta gente no eran herejes. Esta gente tenía una buena doctrina. Esta gente sabía con toda certeza que Cristo era ¿quién? Dios mismo. Esta gente creía que Cristo se había encarnado, Dios en la carne, había creído la vida perfecta de Cristo aquí en la tierra. Creían en la salvación únicamente ¿por qué? Por gracia. Esta gente creía en la muerte, en la resurrección de Cristo. Esta gente creía en la vida futura, porque de otra manera no estarían dispuestos a sufrir lo que sufrieron por causa de Cristo. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la resurrección de Cristo es que aquellos que estaban asustados, aquellos que se escondieron, aquellos que lo negaron, después dieron sus vidas de maneras muy violentas por atestiguar que Cristo estaba vivo. Eso está registrado, por ejemplo, en los anales de la historia romana. Dice, mira, hay un caso que se dio allá en la provincia de Palestina, en las provincias de Israel, en Jerusalén. Porque hay una pelea. Pablo argumenta acerca de un tal Jesús que él dice que no, que murió pero que resucitó, y los otros dicen que se quedó muerto. Eso era el caso del debate. Pero si no tuvieran la plena certeza de que Cristo estaba vivo, ¿qué habrían dicho después del latigazo número 20? No, mira, la verdad yo no sé. O sea, a mí me dijeron, yo escuché al pastor, pero yo, porque uno no está dispuesto a morir por algo en lo que tiene dudas. Uno no está dispuesto a perderlo todo si no está seguro de que verdad está en el camino correcto. Aquí hay hermanos entre nosotros que han perdido sus trabajos. ¿Por qué los han perdido? Porque están seguros que si seguían ahí deshonraban a Cristo. Pero antes que eso, están seguros de que Cristo es el Señor. Entre nosotros hay hermanos que han tenido que perdonar cosas muy difíciles. ¿Por qué la van a perdonar? Porque están seguros que Cristo es el Señor. Que es lo que dice Pablo allá en el capítulo 4 de Efesios. Por lo tanto, es decir, por todo lo que hizo Dios, entonces vivan así. Los efesios estaban practicando verdaderamente eso. Para que quede más claro, acompáñame rápido allí a la carta a los Efesios. Deja la marca en Apocalipsis.
Capítulo 4, verso 1 dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma, ¿qué? Esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Pablo está usando el capítulo 1, 2 y 3 para decirles, mire, yo estoy prisionero y entonces ahora les suplico que lleven una vida digna. La gente de Éfeso, volvamos a Apocalipsis, estaba llevando una vida digna. Llevaba una vida digna, llevaba una vida digna, ¿por qué? Por lo que Dios había hecho a favor de ellos. Ya habían leído la carta a los Romanos, capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Cristo que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. Esta gente estaba entregando sus cuerpos en sacrificio vivo, porque tienes que comprender, antes de ir a lo que viene para nosotros, que cuando ellos recibieron esa carta y leyeron esa carta, tal vez alguno todavía tenía la espalda ensangrentada. Tal vez estaban hablando, hermano, al hermano Plutarco lo cogieron ayer. Y reciben esta carta donde Dios les dice a través de Juan, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Uno diría ahí, amén, Señor, gracias, y amén, iglesia, porque Él ve lo que esa iglesia sufrió, Él ve lo que nosotros sufrimos, amén. Pero tengo una queja en tu contra. Hay un pero tengo una queja en tu contra. Y uno podría, nuestra carne, decir, Señor, una queja en nuestra contra después de todo esto, ¿qué más quieres? Nos queman, nos echan a las fieras, nos despojan, nos quitan las casas, nos quedamos sin trabajo, estamos desarrapados, hemos visto morir a familiares, mi papá ya no me quiere, mi mamá ya no me habla. ¿Y qué hacemos? ¿Tienes una queja en nuestra contra? Tengo una queja en tu contra, y lo pone en admiración. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Uy, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo el Señor? La versión original la resume de una forma que es más bonita. Has perdido tu primer amor. Has caído, has dejado atrás tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Tengo una queja en tu contra. Sufres por mi causa. Estás dispuesto a ser entregado a los leones por mi causa. Ahora recuerda que los leones no solamente no llegan de una sola yugular. Los registros muestran que algunos leones jugaban con sus presas. Los tiraban, los echaban, les dan una mordida en un pie, los volvían a dejar, ponían las patas encima. Esa gente estaba dispuesta a eso. Algunos habían sido ricos, ahora vivían sin un peso, esperando que otra iglesia tal vez les pudiera ayudar. Y Dios les dice, ya no me amas igual. Cuando Pablo le predica por primera vez a esta iglesia, ellos no estaban siendo perseguidos. Ellos no estaban perdiendo las casas. Los únicos que los perseguían eran ¿quiénes? Los judíos. Los que más tenían problemas eran los judíos que se convertían al cristianismo, porque los expulsaban de las sinagogas, porque ya no querían nada que ver con ellos. Pero ahora, después de que han crecido, de que tienen una buena doctrina y que han padecido tanto por Cristo, Cristo les dice, tengo una queja, ya no me amas como al principio, has dejado tu primer amor. ¿Sabes lo que Dios me ha venido diciendo? ¿Qué es lo que tengo que decirle a la iglesia hoy? Es, iglesia, el Señor tiene una queja en nuestra contra. Hemos dejado atrás nuestro primer amor. No, mira, no creo, Juan. Lo que yo este año hice por Cristo, nunca lo había hecho. Nunca se ha tratado de lo que tú hagas por Cristo. La salvación no es por tus obras.
No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Has dejado atrás tu primer amor. ¿A qué hace referencia? Sigamos leyendo. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Cuáles obras? Pero si al principio lo único que había que hacer era el culto. Al principio lo único es que Pablo se puso intenso y entonces ya no era el fin de semana, sino que tocaba todos los días porque consiguió donde reunirse todos los días. ¿Qué obras? Ahorita lo pierdo todo. Me pegan, me blasfeman, me persiguen, bueno, tantas cosas. Y el Señor dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Y uno podría quedarse tranquilo, decir, bueno, no sé, tal vez el Señor, no entiendo, Padre, pero bueno, no importa, vamos para adelante. Pero aquí dice, si no te arrepientes, ¿de qué? De haber dejado el primer amor, de haber dejado las primeras obras, las que hacías al principio, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Voy a acabar la iglesia. Quitaré tu parte de la iglesia. Es una cosa tremenda. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿De qué está hablando el Señor? Porque fíjate lo que está, el encabezado que cierra allá el capítulo 1 es: yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Yo soy la vida. Y aquí termina diciéndole a la gente de Éfeso, miren, a los que salgan vencedores, ¿cuáles son los que salgan vencedores? Los que se arrepienten, los que entienden lo que Cristo está diciendo. Les voy a dar de comer el fruto del árbol de la vida, es decir, les voy a dar ¿qué? Vida eterna. Es algo serio lo que el Señor está diciendo en la mañana de hoy. Es algo serio lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y quiero que entiendas qué significa, porque pues bueno, eso le pasó a los de Éfeso, ¿sabes? Ayer orando, y toda esta semana ha sido así, el Señor me decía, tienen que volver al primer amor, y me lo ha hablado a mí muy claramente. Dije, bueno, Señor, es mi devocional. No, es la iglesia. Porque lo que vemos del versículo 2 al versículo 3, aunque lógicamente hay una proporción grande de sufrimientos, puede encajar mucho en lo que nosotros somos como congregación. Una congregación en la que el Señor ha dado muy buena doctrina, un muy buen cimiento teológico. Hemos padecido persecuciones, nos han sucedido cosas, algunos hemos perdido familiares, trabajos, nos esforzamos, estamos ahí perseverando, no toleramos a los malvados, denunciamos a los falsos maestros, hacemos una cantidad de cosas. Sin embargo, Dios lo que dice acá es: no me amas como al principio, has caído del primer amor y vuelve a las obras que hacías al principio. ¿Cuál es el principio del que está hablando el Señor acá? En el momento en que Cristo te rescató. Y hoy debes pensar en eso, porque el propósito para nosotros este año debe ser volver al primer amor. Es un propósito básico. Es un propósito que debe ser permanente en nosotros, estar cuidando de nunca dejar atrás el primer amor. Y pensaba, mientras meditaba en esto, en los matrimonios. Es muy común escuchar que la gente dice, el matrimonio con el tiempo decae porque ya, se volvió rutina. ¿Cuántos la iglesia se les ha vuelto rutina? Cuando digo la iglesia no es Misión Rescate, es Cristo, la relación con Cristo. Y hay esposos que cuando se les ha exhortado dicen, bueno, no puedes pretender que entonces ahora me la quede mirando, ay, tan bonita que eres. Yo le decía eso de novio, pero todavía, después de 20 años, o sea, bueno, ella espera que hagas eso. Y Cristo espera que hagas eso. O sea, otra vez le digo que la amo, pero si ya llevo 20 años. Se adelgazó, se engordó, no sé qué, estoy aquí, no estoy aquí. Amados, los matrimonios que dicen eso están bastante equivocados. Bastante equivocados. No, pero es que eso ya andar riéndose con la esposa, eso es papelado. No.
No, hermano. 40 años, va a preguntarle al hermano Luis. No, hermanos, es un error. Nosotros necesitamos volver al primer amor con Cristo, lo que el Señor me mostraba. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro de lo que es el primer amor. Hablando del matrimonio. Recuerdo la primera vez que mi esposa me dejó un mensaje. No era mi esposa todavía. Estábamos en conversaciones. No éramos novios, nada, porque de hecho nosotros nos casamos primero y después de que le propuse matrimonio y me dijo que sí, le dije, oye, tenemos que noviarnos, ¿no? Y yo, sí, toca noviarnos. Fue así. Pero recuerdo que una vez llegué a mi casa y en la contestadora de la casa había un mensaje. Raro, a mí no me llama nadie aquí a la casa. Bueno, puse el mensaje y era Angie, decía, hola, no lo sé. Llamé para ver si estabas, pero como no estabas, entonces te llamo después. Cuídate. Yo escuché ese mensaje como 150 veces. Hermano Juan, usted era un inmaduro, usted no sabía. Sí, yo llamo a Angie mucho más profundamente de lo que la amaba en esa época. Tal vez en esa época ni verdaderamente la amaba. Pero sabes, no éramos nosotros así con Cristo al principio. Yo quería que todo el mundo supiera que me iba a casar con ella. Yo quería que todo el mundo conociera a Angie. Y escuché el mensaje esa noche que llegué a la casa, como, ¿sabe el Señor que lo miente? Unas 150 veces. Identificando los tonos de la voz. Quería hablar conmigo. Quería hablar conmigo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Yo no la llamé, ella me llamó. ¿Puedo contar esto porque no está mi esposa aquí? Okay. Ahí hay algo, me llamó. Y me dijo que quería hablar conmigo. No llamó a preguntar algo porque yo tenía el instituto de idiomas, no llamó a preguntar algo de las clases, sino quería hablar conmigo. Pero como no estás, entonces te llamo después, me va a llamar otra vez. El Señor sabe que no estoy exagerando nada, realmente lo hice. Y al otro día, antes de irme para la oficina, escuché el mensaje. Y llegué y lo volví a escuchar. ¿Por qué? Porque estaba en el primer amor. Por eso algunos se ríen cuando digo, mi esposa todavía me manda caritas felices y cuando estoy aquí en consejerías y me manda corazones, vente ya, te extrañamos. Porque seguimos cultivando el primer amor. Eso no debe pasar. Eso no se debe acabar. Ahora, no nos llamó el Señor para hablar del matrimonio, sino para hablar del matrimonio con Cristo. Aunque aplíquenlo a los matrimonios que no están haciendo lo que deben hacer. Amén. Iglesia, nosotros nos vamos acartonando con el tiempo y el Señor lo ve como una queja y no cualquier queja. Dice, tengo una queja en tu contra. Tengo una queja de ti, no, tengo una queja en tu contra. Hay algo que tengo contra ti. No me amas como al principio. Porque es que al principio, hermano, yo recuerdo el momento en que el Señor me rescató. No hubo una sola persona que estuviera a mi alrededor que no supiera de Cristo. A todos les prediqué. A todos les prediqué. Pasaron 15 días que fueron el proceso de entender lo que había sucedido en mi vida. Que yo no comprendí lo que pasó al principio. Yo fui a la iglesia, me embaucaron porque me pusieron en primera fila, no me dejaban salir. Sí, el Señor hizo todas esas cosas. Hubo unas cosas sobrenaturales ese día, tremendas, pero arrancó la alabanza y yo me estaba burlando de toda la gente que estaba brincando y que estaban levantando las manos. Y yo me recuerdo haber dicho, yo antes creía que los cristianos eran locos, ahora estoy seguro, no tengo duda, esta gente está chiflada, traída de los cabellos, de remate están locos. Me quiero ir, pero no podía irme porque no había espacio por donde salir. Pero se demoró la alabanza y 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 yo estaba ahí desesperado sin escuchar nada y dije, bueno, Dios, si tú me trajiste aquí, por lo menos disponme a escuchar. Y se abrieron las cataratas del Niágara en mis ojos. Yo no escuché nada, solo escuché llorar y a llorar y a llorar y a llorar y acabé con el pañuelo y con el buzo y la camiseta de tanto moco que cayó y llore y llore y llore y llore y se acabó el culto y yo seguí llorando y ya había culto entrando, entonces me sacaron. Salga y llore y me fui llorando y paraba cada cuadra a llorar, no podía, duré llorando una semana. No entendía qué pasaba. Y el Señor me llevó a Santa Marta, vivía en Bogotá, me llevó a Santa Marta a liberarme de todo lo que tenía. Yo estuve en Santa solo con el Señor una semana. Cuando volví a Bogotá,
Después de que yo había dicho que los cristianos eran la gente más ridícula y falta de personalidad del mundo, reuní a mi familia para decirles: soy cristiano. Soy cristiano. Y toda la gente en la empresa, los 100 empleados que habían, todos escucharon el evangelio. Y créeme que dije unas burradas, pero hay algo de fondo. Cristo me salvó y Cristo quiere salvarte. Cristo me perdonó. Estás mal, estábamos mal. Vamos creciendo y ya nos da pena hablar. Nos vamos acartonando. Ya no hay ese fuego. No importaba lo que pudiera pasar. Yo decía: Señor, lo que tengas que hacer, quítame todo, no importa. Y al apóstol lo quitó todo. Pero no importaba. Creo que lo comenté el viernes. Yo iba por las calles y iba orando en todo momento, iba en el carro y yo decía: yo creo que el Señor me habló a través de ese caballo, porque ese caballo se quedó mirándome. Sí, habían locuras. Pero es como el enamorado que ve la cara de la novia en las nubes. Se parece, hay un A en la nube. No hay ninguna A, yo la veo, sí, la estás viendo. Pero es ese primer amor. Mira, iglesia, el Señor nos llama a madurar. Dice que no seamos como niños en nuestra manera de pensar, pero nunca nos dice que dejemos de amar al Señor. Y que dejemos es algo realmente inexplicable. Es el deseo de la presencia del Señor. Sin ese deseo de la presencia del Señor podemos sufrir, podemos padecer, podemos soportar muchas pruebas y no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos sufriendo por sufrir. No sé si logro transmitirte lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Pero, iglesia, más importante que cualquier cosa que podamos proponernos para este año, más importante que cualquier plan que podamos armar como iglesia para tomar Barranquilla, iglesia, necesitamos regresar a las obras que hacíamos al principio. A las obras que hacíamos al principio. No importaba nada. Cristo me había salvado. ¿Qué más tenía para decir? ¿Qué más necesitaba? ¿Qué importa lo que piensen? Se burlan. Me acuerdo que, lógicamente, en mi desconocimiento salí, ya que entendí, volví de Santa Marta y me fui a la esquina donde estaba el pirata que conocía y me compré toda la música cristiana que había disponible. Y ponía el carro a todo volumen, iba en los semáforos. En Bogotá uno no baja la ventana, pero yo la bajaba. Yo quería que la gente escuchara que ahora pertenecía a Cristo. Y me acuerdo que en un semáforo, un carro al lado me hizo otro como yo, y para mí fue una cosa emocionante. Mira, es que eso es lo que el Señor me está recordando esta semana. Ya ahí para adelante ya encontré otro cristiano y le conté a alguien con otro cristiano, otro. Sí, hay varios, muchos por la ciudad. Pero en ese momento lo que yo quería era que todos los que estén alrededor supieran que Cristo era Rey de mi vida. Que escucharan algo. Así fuera una canción. Yo quería que supieran. No me daba vergüenza de Cristo. Cristo había cambiado mi vida. No hay nada más importante para el 2017 y para el 2018 y el 19 y el 20 y lo que venga, iglesia. Tu mayor propósito diario debe ser permanecer en el primer amor. Si estás fuera, vuelve. Y si estás ahí, permanece. Permanece en el primer amor. Vuelve a las obras. Piensa en las cosas que hacías. Ahora, la teología ya me llevó a no comprar piratería. No voy a volver a comprar piratería porque voy al primer amor. No. La teología te ayuda a identificar que algunas de las cosas que hiciste no fueron buenas. Pero, amado hermano, vuelve al primer amor. Ahora, el Señor deja un incentivo importante aquí. Si no te arrepientes, vendré a ti, no dice mandaré a alguien, vendré yo mismo, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, no es cosa menor, no es un asunto menor en medio de la iglesia del Señor. 2017 para nosotros, iglesia, está lleno de muchos retos, mucho trabajo que tenemos que hacer en la ciudad por orden del Señor. Pero la conclusión que me ha dado el Espíritu Santo en esta semana ha sido: de nada sirve, mejor no hagas nada si no lo vas a hacer por como hiciste ese día con esa llamada. Y otra vez, y otra vez,
y otra vez y otra vez y otra vez. Si no es por el amor de Cristo, si no es una respuesta al amor de Cristo, no lo hagas. Y me recordaba el Señor realmente, iglesia, que la palabra dice que el que me ama, me obedecerá. Es decir, la obediencia tiene que ser una muestra o un resultado ¿de qué? Del amor a Dios, del amor a Cristo. Si obedecemos, si llevamos una vida moral, si llevamos una vida correcta, pero no es por ese amor a Cristo, no estamos haciendo absolutamente nada. Y el Señor dice algo muy fuerte aquí: mira hasta dónde has caído, o mira de dónde has caído, pero el enfoque realmente es hasta dónde has caído. La pregunta que quiero que te hagas es, porque es una reflexión: ¿es posible, iglesia, que aunque hemos venido creciendo en una muy buena doctrina, aunque nos han señalado, nos han burlado, el enemigo cada que puede hace un daño en esta congregación, somos blanco constante de sus ataques, ya no estemos en el lugar que estábamos y por el contrario el Señor diga, mira hasta dónde caíste? Pero no te has dado cuenta porque estás haciendo un arduo trabajo. Bueno, yo sí dije, yo no vuelvo a estudiar teología. No dice eso. No está diciendo eso. Pero es que si estudiamos teología sin amor a Cristo, o si no es por el deseo de conocerle, vamos a ser fariseos. Nada más. Sepulcros blanqueados. Amén. Iglesia, volvamos al primer amor. Necesitamos volver al primer amor. Eso no significa el domingo y el jueves, no, vuelve al primer amor allá en tu casa. Vuelve al primer amor. Busca las obras que hacías al principio. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, que nos ayude realmente a poner en práctica lo que nos ha dicho, a arrepentirnos, porque cuando el Señor dice que debemos arrepentirnos es porque la carne se levanta y prefiere el sufrimiento que nos pone como mártires al amor que nos lleva a ser niños delante del Padre. Así que vamos a pedirle al Señor que nos perdone como iglesia. Y si tú te has identificado y dices, sabes, esa es mi condición. El cristianismo se me ha convertido a mí en una serie de normas, de preceptos, de cosas para hacer y cosas para no hacer. Hermano, arrepiéntete en esta mañana, pídele perdón al Señor y dile, Señor, quiero volver al primer amor donde todas las cosas las hacía simplemente porque a ti te agradaba, porque quería complacerte, Señor Jesús. No me importaba las consecuencias, lo que podría pasar, me abandoné a tu cuidado, me abandoné a tu confianza. Podía decir con toda tranquilidad, el Señor es mi escudo, el Señor es mi protección, el Señor es el que provee y que alimenta mi casa. Pero tal vez ya has comenzado a depender nuevamente de tu brazo, tal vez has comenzado a depender nuevamente de tu intelecto, a depender nuevamente de tu fuerza, de tu conocimiento, de tus contactos. Es necesario volver atrás, es necesario volver a las obras que hacíamos al principio. Es necesario abandonar nuevamente a Él, dejar de calcular tanto, dejar de razonar tanto y comenzar a creer nuevamente en sus promesas. Porque los preceptos de Dios, sin la fe en las promesas de Dios, no van a producir nada bueno en nosotros. Obedecemos sus preceptos también porque creemos en sus promesas de vida eterna, en sus promesas de compañía, en sus promesas de fidelidad hasta el fin de los tiempos. Amado Dios, gracias. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Padre, que estás en el cielo. Es un privilegio poder estar la primera mañana del año contigo, Señor, aquí reunidos como hermanos. Dios, yo te doy gracias porque en lugar de estar prometiéndonos hoy riquezas este año, en lugar de estar diciéndonos unos a otros que este es el año en el que se van a pagar las deudas, que este es el año en que la salud va a mejorar, que este es el año de la reconciliación, de tantas cosas que si bien pueden ser parte de tu plan para nosotros, y oramos, Señor, porque los hermanos que están endeudados salgan de deudas
y oramos porque los hermanos que están enfermos, Señor, sean sanados en el nombre de Jesús. Y oramos porque los hermanos que tienen rencillas, Señor, puedan ver reconciliación, Dios Todopoderoso. Y oramos, Señor, por tantos proyectos terrenales, Padre, que estás en el cielo, nuestra mayor, Señor, nuestra mayor meta, nuestro propósito es volver al primer amor. Porque si ese no es nuestro propósito, ¿cómo podremos realmente desear que Cristo regrese? Señor, si Cristo regresara, no nos encuentra en ese primer amor, ¿qué puede pasar con nosotros? Dios Todopoderoso, esa es la razón, porque en un corazón que está ese primer amor, no hay un deseo diferente al encontrarse con su Señor. En un corazón cuya meta, cuyo propósito es estar disfrutando de intimidad contigo, no hay mayor deseo que estar en tu presencia, Señor, que tú vengas, que tú vuelvas. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de todos los hermanos que por una u otra razón no pueden estar. Dios, a los que podían y prefirieron no hacerlo, Señor, solo tú puedes reargudirles, solo tú puedes echar abajo sus argumentos, solo tú puedes echar abajo, Señor Dios que estás en el cielo, sus razones, Padre, porque la fe nos razona, Señor Dios Todopoderoso. La fe, Señor, y el amor por ti los mueven a hacer cosas, Señor, que solamente aquellos que han estado allí lo entienden, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantener el equilibrio perfecto, el balance, que no entremos, Señor, a dejar a un lado, Señor, el estudio de la palabra, porque ¿cómo te conocemos si no es a través de tu palabra, Dios? Pero, Padre, no permitas que el mucho estudio, mejor dicho, Padre, no permitas que ninguno aquí desee ser un erudito en la palabra, sino que todos aquí deseen ser expertos en conocerte, Señor, pero porque te estudian, Señor, Padre, para complacerte, para amarte más, Señor. Que seamos como el salmista que dice, me puse a meditar en quién eres tú y entonces obedecí tus mandatos. Dios que estás en el cielo, que la obediencia, el cambio en la iglesia, Señor, la búsqueda de la santidad sea resultado de conocerte más, de amarte más, Señor, de estar más tiempo en tu presencia. Perdónanos por enfriarnos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú lo anunciaste, dijiste que el pecado aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Dios Todopoderoso, y siempre hemos pensado, Señor, en otros, pero qué gran peligro es que nuestro propio amor por ti se enfríe. Tal vez no a causa del mucho pecado en otros, sino en algo mucho peor para nosotros, a causa de la mucha letra, a causa de la mucha doctrina, a causa de la mucha moral. Dios Todopoderoso, que nuestro amor por ti no se enfríe, sino que hoy, Espíritu Santo, avives la llama en nuestro interior. Que avives la llama, el fuego, Señor, el deseo de estar contigo. Aviva, Señor, nuestro interior. Aviva, Señor, la pasión por ti. Aviva, Señor, el deseo de estar en tu presencia, de llorar en tu presencia, de reír en tu presencia, en la intimidad. Aviva el deseo, Señor, de estar contigo en todo momento y ser conscientes, Dios Todopoderoso, de tu presencia. Padre, que en todo, Señor, estemos hablando contigo. Señor, deseando, Padre, tu manifestación en cada instante. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque sabemos que esta oración está siendo escuchada, Padre, porque la elevamos conforme a tu voluntad y hoy te decimos, Señor, queremos ser partícipes, Dios que estás en el cielo, de poder comer del fruto del árbol de la vida en el paraíso. Queremos la vida eterna, pero ¿de qué sirve la vida eterna si no es porque estamos apasionados por tu presencia? Dios, ayúdanos, Señor, a desesperar por ti, a desesperar por estar en tu presencia, a ir a nuestros devocionales, Señor, con un deseo, Señor, de encontrarte verdaderamente. Señor, qué bueno que podemos hoy levantar oraciones con más conocimiento, con más estructura, pero qué mal, Señor, que no estén enmarcadas dentro de un corazón, Señor Dios Todopoderoso, que tiene la misma pasión y el mismo deseo de cuando no sabíamos orar. De cuando lo único que hacíamos, Señor, era Señor Jesús, Jesús, te amo, te amo, te amo. Oh Dios, tal vez muchas de esas oraciones fueron mejor recibidas que las últimas. Padre Santo, guíanos. Que tu Espíritu Santo cambie,
que tu Espíritu Santo transforme, que tu Espíritu Santo haga obra poderosa en nosotros, porque solo motivados por tu amor llevaremos unas vidas correctas en Cristo Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos perdón. Amén y amén.